Esta es una exhortación. Aquí este es imperativo shi, es una orden, pero cuando tiene ma al principio, que también es imperativo, suaviza esa orden. Y kan, aquí kan es plural. Cuando hay algo imperativo, cuando hay una orden, kan es plural. Lo que dice así, mashimo kwa nemilikan, quiere decir literalmente, hagan andar sus cabezas, hagan andar sus corazones. ¿Sí? Ahí está otra vez la poesía, ¿no? Aunque no tiene aquí el verbo hacer, esa es la idea, eso es lo que podemos traducir acá. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir reflexionen. Muy largo, ¿verdad? Para decir reflexionen. Pero así hablamos. Pero no es una frase esta de uso cotidiano. Yo lo escuché cuando una persona estaba pidiendo la mano de una muchacha para su hijo. Él les decía un poco como, pues mi hijo se ha fijado en su hija porque pues mi hijo ya es mayor y ya trabaja y me ha dicho, me ha pedido que yo venga porque no puede ir el joven luego en una cosa tradicional, ¿no? Porque también es cierto que un joven también un pueblo náhuatl se puede robar a la muchacha, ¿verdad? Pero también no le iría igual si no se la roba, ¿no? En este caso el muchacho quería a la forma tradicional, le dice a su papá que vaya y los papás tienen que defenderse, digamos, y dicen, no, es que nuestra hija es muy pequeña todavía, no sabe hacer las cosas, seguramente va a quedar mal allá en esa casa. Y el papá dice, bueno, por eso estamos los viejos, para enseñarles a trabajar a los jóvenes, no se preocupe. Y todos discutieron así, pero al final dijo esto el Señor, porque no le habían dado respuesta todavía. Y es así, ¿no? No en la primera te dicen, sí, sí, y él dijo al final, Máximo cuanemilican, Máximo yol nemilican. Reflexionen, o sea, de lo que he dicho, pues, ¿no? Pero a mí, en lo personal, me gustó mucho porque está pensado, hecho a la manera de los antiguos poetas también y de los antiguos hablantes. En el municipio de Izhuatlán, allí lo escuché y por eso aquí, bueno, lo comparto.